un gobierno inclusivo e igualitario, lo que resultó para todos los porteños es un gobierno absolutamente ineficaz, porque se aumentó el PBI en un 40%, si se duplicó la recaudación, ¿por qué se mantiene la inequidad en esta ciudad? ¿Por qué sigue habiendo la suma de ocupados, de desocupados y subocupados un 15%? ¿Por qué no se implementaron políticas de inclusión social, de empleo? ¿Por qué no se lleva adelante ni siquiera los programas nacionales de vivienda o de escuelas, que recién ahora el ministro Bullrich ha sido el único ministro que finalmente ha generado por lo menos un diálogo y una articulación con el Ministerio Nacional? ¿Por qué una serie de sucesos que tienen que ver con eventos cosméticos o de superficie en lugar de la ejecución presupuestaria en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda? Y la falta de encuadre de políticas de fondo. No hay política de prevención del delito, no hay política, mejor dicho, la falta de políticas de prevención del delito, la falta de políticas en materia de espacio público, la falta de políticas en medio ambiente no es neutra. La ciudad, la megalópolis de Buenos Aires, decíamos ya en 1996 que si no se encaraban acciones de fondo, generaría una serie de colapsos. Colapsos que tienen que ver con el cambio climático, colapsos que tienen que ver con la energía, colapsos que tienen que ver con el espacio verde y el espacio público. Y verdaderamente, aunque creíamos que el récord de corrupción de Grosso y las situaciones gravísimas de privatización del espacio público, de negocios en el estado de la ciudad, bueno, se ha visto realmente superada por lo que ha sido la gestión de Macri. Varias causas penales penden sobre Macri por direccionamiento de licitaciones en el tema de ARTs, en lo que tiene que ver con el mobiliario urbano, las escuchas telefónicas, sin ir más lejos, la denuncia por el uso distinto al destino que le había votado la legislatura en relación a el endeudamiento, los famosos bonos tango a tasas usurarias, y con un debate que se hace a posteriori en la legislatura y con un uso de los fondos de manera anticipada. Por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar en la crítica a la gestión de Macri, sino que tenemos propuestas desde hace muchos años. En primer lugar, nuestra primera propuesta es cumplir con la Constitución de la ciudad. Yo los invito a la lectura detallada de punto por punto de la Constitución de la ciudad. Tenemos una Constitución detallista, pormenorizada, que fue criticada en su momento por algunos sectores de la derecha o por algunos constitucionalistas de los llamados de nota, porque en realidad esta Constitución se parece bastante en las críticas que recibió a lo que fue la Constitución Social de 1949, a lo que han sido los avances en materia de tratados de derechos humanos que se incorporaron en la Constitución de 1994 y que nosotros militamos su inclusión y fundamentalmente aprovechamos esa inclusión durante toda la década del 90, porque el menemato no percibió que entraban por la ventana una multiplicidad de derechos que íbamos a poder defender gracias a los recursos de amparo y a la creciente independencia del Poder Judicial. Algo parecido está pasando en la ciudad. Hemos tenido que presentar, y personalmente he presentado amparos para impedir mega obras como los túneles abajo de la 9 de julio, como el puente Roca Barracas, como los zapitos que hemos presentado ahora para impedir que se avancen con temas que tienen que ver fundamentalmente en varios barrios que no van a mejorar el transporte público, que no van a mejorar la velocidad de los trenes, porque se hacen simplemente para el negocio de las empresas que van a hacer esos túneles, que van a cobrar porque sin estudio de impacto ambiental, sin consulta, sin audiencia, se avanzó en las licitaciones y en algunos casos ya se abrieron los sobres y por supuesto van a tener que avanzar en algunos casos cuando los amparos prosperen o con las cautelares, probablemente esto termine
necesariamente en la indemnización de las empresas si esos zapitos no avanzan, y en otros casos probablemente, si no prosperan los amparos, puede haber zapitos que tampoco van a resolver el tema de la celeridad de los trenes ni mejorar el transporte vehicular, porque el mandato de la Constitución de la ciudad es obviamente mejorar el transporte público. Macri no hizo ni un kilómetro de subte propio, ahora está inaugurando algunas obras que tenían que ver con las gestiones anteriores, y por supuesto nosotros queremos como prioridad volver a conectar a la ciudad con la nación, trabajar articuladamente. Autonomía quiere decir recuperar el federalismo, ser un distrito par junto con las provincias. Pero esto no quiere decir que no haya una perspectiva política de articulación y de sinergia. Somos parte de la nación. Ha habido una recuperación de la Argentina económica, política, social, y la ciudad de Buenos Aires está desenganchada de la misma, a pesar de ser el distrito más rico, y es el lugar con mayores diferencias, con mayores inequidades, con mayores exclusiones, y eso no se recupera de un día para el otro, pero también tiene que ver con que desde las más altas autoridades haya un mensaje que transmita armonía, igualdad, y no que rocíe xenofobia, como lo veíamos en el Parque Indoamericano, que rocíe discriminación en relación a los jóvenes que menos tienen, con este falso debate que genera la antinomia del alza de la imputabilidad, creyendo que esta es la solución mágica al estilo bloombergiano de la falta de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que se ha quintuplicado durante esta gestión de Macri. Y por supuesto, me parece que lo más interesante, lo más importante es ver que vamos a avanzar junto con la ministra Garré en acabar con la corrupción en la policía en la ciudad de Buenos Aires, pero también debemos recuperar el gobierno de la ciudad en el 2011 para reconducir a la policía metropolitana, para que no sea más la policía del espionaje para cubrir los negocios de los privados con lo público, sino para que sea la proximidad y la policía de vecindad que todos quisimos cuando se sancionó la ley de seguridad de la ciudad. Y fundamentalmente, seguridad no es exclusivamente un tema de policía. Macri mintió y no cumplió cuando dijo que iba a poner un policía en cada esquina. Eso es una promesa inviable y eso tampoco resuelve el problema de la seguridad. El problema de la seguridad tiene que ver, primero, con acabar con la impunidad. Acabar con la impunidad, en primer lugar, de los que la cometen desde la función pública, sean estos políticos, policías, jueces o de quien se trate, que la ley sea pareja para todos y que caiga todo el peso de la ley en relación a quienes cometen delitos. Tiene que haber una política criminal. La ciudad no tiene política criminal. Varias veces, y estuve hablando en esta semana con el jefe de gabinete de la ministra Garré, de la ministra de Seguridad, todavía la ciudad no ha asumido activamente, y en esto le compete una gran responsabilidad a las fiscalías de la ciudad de Buenos Aires, deben asumir la responsabilidad la ciudad que le compete en la persecución de los delitos que tienen que ver fundamentalmente y que ya han sido transferidos. Si la ciudad no avanza con los delitos que le han sido transferidos, es difícil que también se pueda seguir reclamando la transferencia de nuevas competencias que seguramente, y me consta porque he hablado con el ministro Alac y esto lo habíamos conversado también anteriormente con Aníbal Fernández cuando él estaba a cargo del ministerio, hay otras competencias que pueden ser transferidas, pero esto no puede ser así si no se van asumiendo plenamente el combate al delito en las transferencias que ya tiene a su cargo la ciudad de Buenos Aires. Otro tema fundamental para mí es el de la educación y el de la salud. Hemos avanzado con un proyecto importante que esperamos que el macrismo este año sí lo sancione, que es el de la universalización de la educación inicial para que todos los niños de 45 a 5 años, de 45 días a 5 años,
tengan la oportunidad de estar en la escuela pública. Hay falta de vacantes, se va a reiterar este escenario en el inicio de clases de marzo de este año. No se han cumplido con los compromisos que se asumieron con los secundarios cuando se produjo las movilizaciones por las graves crisis que hubo en la infraestructura en la mayoría de los colegios. Hay barrios que no tienen secundarios suficientes y ahí hay otro déficit importante. Los invito a ver todos los viernes a las 13:30 en el canal Metro o los sábados a las 9:30 de la mañana nuestro programa Acción Urbana. Hoy estuvimos grabando este programa importante sobre el tema de educación y este viernes y este sábado va a salir el programa de salud. Fundamentalmente en materia de salud, Macri incumplió la mayoría de sus compromisos, no terminó con el hospital de Lugano, no cumplió con el tema de acabar con las colas en los hospitales. Lo que hay que hacer es trabajar para que los turnos se puedan dar por teléfono y por internet y no haya más colas. Sin discriminación, esto se puede organizar con la estabilidad de los trabajadores de la educación y de la salud. Se puede garantizar y mejorar la prestación de estos servicios que hoy se han prestado en muchos casos por la buena voluntad de los médicos, en algún momento faltando los insumos y casi todo el tiempo con situaciones de precariedad laboral en estas áreas tan sensibles para lograr igualdad real para todos y todas. Ni que hablar de la política habitacional. Fundamentalmente el tema de la política habitacional es un programa vacante en la ciudad, se subejecutó casi completamente, no se ejecutó ni el 30% de lo que estaba previsto. Ha habido, gravísimos incidentes que aparecieron en evidencia en el caso del Indoamericano, pero aquí hay muchísimas organizaciones cooperativas que nosotros estamos recibiendo permanentemente en la legislatura, a las cuales el gobierno de la ciudad no les está dando respuesta, no se están utilizando los planes federales de vivienda, no se toma el ejemplo del tipo de construcción que se ha generado a nivel nacional. Y también política habitacional no es solamente que el Estado de la ciudad construya para los sectores que menos tienen. Política habitacional es pensar que la vivienda es un derecho, que todas las personas tenemos que poder tener acceso a una vivienda digna y que lo ideal es que las personas, según su nivel socioeconómico, según sus ingresos, puedan tener una capacidad de adquirir una vivienda definitiva. Así sea que esto les lleve el ahorro de toda la vida o por lo menos poder garantizar que los hijos van a tener una vivienda y que no van a depender más de un alquiler y de pagar expensas, alquileres y con garantías que a veces no se tienen. Eso es factible, eso es viable.